China está más avanzado que cualquier país capitalista en este mundo. Hola a todos, bienvenidos otra vez a De Todo Un Poco. Gabriel, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hemos Ok. hablado. Sí, sí, muy bien, muy bien. Todo perfecto con aquí en Canadá ya con un clima ya frío. Ya, Sí, ya ya, se nos ya vino la cayó la nieve. primera nevada. Sí, pero bueno, eh, para eso vinimos acá, ¿no? No sé si vinimos a trabajar o a Bueno, buscar nieve, pero bueno, ¿cómo te va? sí, bien, bien. Nos tomamos un pequeño break, ¿verdad? Que necesitamos por cosas personales, los dos, Procesando pero ideas. sí, sí, pero ya hemos regresado. Exacto. Y ¿qué te quiero decir? No, bueno, no a ti, pero a todos, que por favor, ¿verdad? Un like, un me gusta, ¿verdad? Compartan. Yo creo que hoy este tema, Que se suscriban. ah, sí, 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 lo más importante, que se suscriban. Am, pero el tema de hoy, Gabriel, yo creo que es interesante. Yo tengo preguntas y yo quiero que la gente piense un poco, ¿verdad? Entonces, aquí va el tema. Y lo voy a empezar así, hacerte una pregunta. Ok. Lánzala, como ¿Tú, dicen. tú crees que el comunismo es malo, así como nos han inculcado? Y si lo crees, ¿por qué? Bueno, una pregunta puede, puede traer muchos problemas, mucho debate, pero, o sea, porque es una pregunta compleja, ¿no? Eh, eh, el comunismo como ideología y sistema, ¿ok? Tiene defensores que resaltan sus objetivos de igualdad y bienestar colectivo, ¿ok? Y tiene personas que critican, que señalan los fallos que hubieron antes por aprobar esa cosa, Ujú. especialmente eh, lo que tiene que ver con la libertad y la economía. Ya. Entonces, o sea, es bien complejo ese tema. Pero Sí, no, sí, bueno, lo es. pero Mm. dicen, o sea, en teoría se ve que podría funcionar, que es bueno, pero en la práctica es que ahí ya cambia todito el papel. Yo siempre he dicho que el comunismo, si cae en líderes que tienen esa mentalidad de querer tener el poder solamente para ellos, enriquecerse para ellos, no funciona. Pero si hubiera sido un mundo perfecto, pienso de que sí puede funcionar. Ha habido casos, ¿no? Estaba am, ¿cómo se llama? En la época de, creo que el Gorbachev, no, ¿cómo era ese? Oh, cuando era la Unión La Unión Soviética, Soviética, Gorbachev, ¿ya? exacto. Creo que yo me topé con unos señores que el trabajo y ellos vivieron el comunismo. Y ellos decían que sí había sus cosas, pero nunca les faltó la educación. Todos comían, nunca había ese problema de que hoy no me voy a comer, mañana sí, mañana no. Eh, había gente que también ya comenzó a ver, pero ¿sabes lo que yo pienso? Que es lo que mismo pasa que como pasa en Cuba. La gente que sale Ujú, y se da cuenta de que viven de otra manera, ujú. entre comillas, libertad,
dicen, no, pues oye, mira, vas acá, podemos conseguir, nosotros estamos viviendo en el, ¿cómo se llama? Como esclavos. Y Ujú. acá tú trabajando puedes conseguir lo que tú quieras, sin darse cuenta que también estás siendo esclavo de la sociedad. Sí. Yo no sé, o sea, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, yo creo que uno no puede poner a Cuba ni a Venezuela, que son países comunistas. Yo sé que lamentablemente hay gente afuera ah, que se cree propaganda y tampoco no sabe la diferencia entre socialista y comunista, porque hay diferencia. Pero hay bastante gente que lo confunde, especialmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Por cosas políticas que cuando hablan del comunismo les gusta poner esas dos juntas. Siempre dicen el comunismo y el socialismo, no sabiendo la diferencia, ¿verdad? Porque lamentablemente la ignorancia Es que es también están ignorancia. los argumentos que son a favor del comunismo. Por Bueno, ejemplo, está como, la teoría marxista, donde dice, está la igualdad social y económica, la propiedad colectiva, sí, el fin de pero de la alineación y democracia directa. Y también están los argumentos en contra, ¿no? En sí, base a y la eso, práctica. sí, pero te dije que en el caso de Cuba y lo que es Venezuela, ¿verdad? Ahorita no se le puede poner como ejemplo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando, cuando se le ha impuesto a esos dos países un embargo, como lo ha hecho los Estados Unidos, entonces, ¿cómo uno puede poner esos dos países como ejemplos? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O Es, es imposible, ¿verdad? Si todo el mundo fuera, o mejor dicho, no todo el mundo, si los Estados Unidos y sus aliados de las Américas fueran todos comunistas y digamos que Cuba o Venezuela, no, vamos a ser capitalistas y los Estados Unidos le ponen un embargo, entonces ahorita estuviéramos hablando de cómo el capitalismo es una buena mierda. sea, que tú crees que si Cuba no hubiera Pero tenido el embargo económico, mira, lo que estoy ¿hubiera diciendo funcionado? es que yo no sé, es que ninguno de los dos sabemos eso porque nunca se le dio la oportunidad. Primero, espera. El único país que podemos decir que se le ha dado la oportunidad y no porque se quiso, sino porque tienen armas nucleares, es la China, que ellos Bueno, con, Rusia y también, con, ¿no? con orgullo, bueno, no, sí y no. Rusia estamos hablando de los 70, 60, que en ese tiempo no O era sea, tan mal. no, la Unión Espera, Soviética, como es. pues sí, sí, perdón, la Unión Soviética, que no era lo peor de lo peor, ¿verdad? Pero eventualmente se hizo, ¿verdad? Dejó lo que es el comunismo, se llamó Rusia y ahora se supone que son capitalistas, pero estamos viendo que no, tampoco así. Pero, y la única razón que la China se le ha dado la oportunidad o se le ha dejado hacer lo que ellos quieran es porque tienen armas nucleares. La única razón, igual que ahora Corea del Norte, ¿verdad? Porque si no, los gringos ya hubieran entrado y hubieran dicho la mentira esa que no, que porque es malo. Entonces, eh, Pero ¿y Venezuela? es que no se le ha dado la oportunidad cuando le han puesto embargo. Mira, cuando entró No, pero a Maduro, Venezuela perdón. no le pusieron embargo. Claro que sí. Cuando entró, no Maduro, Chávez. Primero cuando entró Chávez, ¿ok? Y tenemos un amigo venezolano que estaba ahí y él te puede decir que las cosas empeoraron, él te va a decir, oh sí, pero tampoco no era como todo el mundo se lo creía. No, sino que, ok, antes no se podía hacer tanta plata porque quería supuestamente la igualdad, ¿no? Pero todavía se hacía plata, todavía no había problemas. El problema fue, de repente, muere Chávez, ¿verdad? Oh, y entró Maduro. Pero durante esa transición, si tú ves, los Estados Unidos ya había empezado
con ah, ciertas cosas ¿cómo se llama? Con Venezuela, de embargo, de que no podían vender, ciertos países no le podían comprar a Venezuela ya el petróleo, aunque los Estados Unidos todavía seguía comprándole. Pero empezó, ya cuando entró Maduro, si le preguntas a este amigo de nosotros, ahí todo se fue, pero a la mierda, ¿verdad? Pero mira, la China, hay ciudades en la China que, gracias a Pero, Dios, en el 2025 que vivimos, están las redes sociales y está el Internet, ¿verdad? Que se puede ver. China está más avanzado que cualquier país capitalista en este mundo. Cualquiera. China está más avanzado. Primero. Segundo, China produce más millonarios por cápita que cualquier otro país en el mundo. Entonces, esta es la pregunta. Yo me pregunto a mí, si el comunismo de verdad es tan malo, ¿por qué la China es el país más avanzado? ¿Por qué la China, teniendo la población que tiene, no es tan pobre como otros países que tienen la libertad y esto, lo otro? ¿Por qué no se están muriendo de hambre? Mira, un buen ejemplo, que otro país que tiene la misma población, o si no más, o un poquito menos, hay que buscarlo, es la India. Y que la India tiene libertad de uno puede abrir su negocio, uno puede hacer esto, uno puede hacer lo otro, y la India es más pobre 1000 veces que la China. Entonces, yo me pregunto, lo que tenemos aquí en estos países que no se ve en un país comunista sería la libertad de expresión, que nosotros podemos decirle a nuestro gobierno, vale verga, no te queremos, podemos hacer protestas y se supone que nada va a pasar. Pero ya hemos visto desde el año 2020 aquí en Canadá, ¿verdad? Y en los Estados Unidos también, un poquito después de eso, empezó en el 2021 por ahí en los Estados Unidos, que ahora ya protestar, ya vienen a pegarle a uno, y ya lo están censurando si dice algo malo en el Internet. Miren los Estados Unidos, el gobierno que tiene ahorita, ni voy a decir el nombre para que ¿verdad? No nos, salud, para que no nos, ¿verdad? Borren este video en el internet, no voy a decir el nombre, pero el gobierno de ellos ahorita quiere que si uno habla mal de él, hay que averiguar quién es y empezar a censurar. Entonces, si ya nos están quitando eso, ahí es donde yo me pregunto, de verdad esto es bueno? Si el ejemplo que nos está dando la China, y repito, no se puede dar el ejemplo de Venezuela, ni de Cuba, ni de Corea del Norte, Corea del Norte ha tenido embargos por toda su vida. Yo creo que recién, quizás los últimos 2 años, se le está quitando porque ya tienen armas nucleares. Y ahora bueno, que tiene armas nucleares, ya, uy, ahora sí bueno, de tú, repente. tú me habías preguntado si es bueno o malo. O sea, como te digo, en teoría, en teoría, usando la teoría marxista, o sea, con el comunismo debería haber igualdad social y económica, donde ya se eliminarían todas las clases sociales y todos seríamos todos por igual, mejor dicho. También estaríamos con propiedad colectiva, que es donde las cosas que se hacen por medio de fábricas y tierras y todas esas cosas, o sea, todo sería para el bienestar de la gente, no solamente para el lucro de uno, ¿ok? Y también habría democracia directa y lo que es Ok. el fin ok, que es la real, a menudo aboga por una democracia directa en la que la Ujú. comunidad participa activamente en toma de decisiones, no por un Estado centralizado y autoritario. Ok, ¿Ok? pero entonces,
Eso no es Y la básico última, el espérate un ratito, socialismo. y la última es el fin de la alineación, donde el trabajo se entiende como un esfuerzo cooperativo y creativo para el bien común, no como una carga impuesta para enriquecer a otros. ¿Ok? Ahora, eso es teoría. ¿Ok? Eso es la teoría, pero ahí viene lo que tú hiciste, ese argumento que tú diste, básicamente en lo que se ha practicado en la historia y en lo que ha pasado tanto en China como con la Unión Soviética, Cuba, Venezuela y todo. A ver, yo creo que en lo que es de China, te doy un ejemplo en China, o sea, porque tú me dices, ¿por qué están tan avanzados? Creo yo que el líder que agarró China, creo que es un hombre inteligente y se dio cuenta de que el mantener el país quizás para él fue como un negocio. Busco mi propio lucro, busco mi propia ventaja, pero a la misma vez le pago bien a la gente, mantengo bien a la gente, a los, como dicen en este caso, entre comillas, que no lo quieran aceptar, eh, son empleados de ellos. Ujú. Y básicamente es lo que pasa en cualquier negocio. Y la gente no lo quiere ver así, pero mayormente hay el jefe bueno como el jefe malo. Hay el jefe malo que te escucha que estás queriendo poner un ejemplo a la unión o estás queriendo criticar a la gente adentro, te votan. Y hay cosas que están demostrando que no hay libertad de expresión. Pero cuando tienes una persona que te da de todo, entonces la gente hasta te cuida ese trabajo. En este caso, China lo cuida, dice, no, que sí, ya estoy bien, estamos acá, estamos creciendo. ¿Quién no? Si, ¿te imaginas que eso hubiera pasado en Cuba? Bueno, es Que que nunca se le dejó otra ni tratar. Pero ya, no entonces, se les dejó tratar, pero hay que ver qué motivó para que Estados Unidos ponga ese embargo. ¿Qué eso fue es fácil. realmente el motivo No, para que no, haya pasado eso? Pero ahí vengo eh, la eh, pregunta, o sea, porque eso ya sería para otro tema, ¿qué fue lo que motivó? Pero la cosa es, ¿tú crees realmente que, tú crees realmente que eh, Cuba hubiera sido diferente si no hubiera tenido el embargo? Porque 100%, cien hasta por donde ciento. yo sé, tanto como él recibía ayuda de China y Rusia. No, 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 no era la ayuda que el país necesitaba para que el país, ¿cómo se llama? Se saliera de 1950 y pico, o 60 y pico, perdón. Es lo que recibía de la China y más de Rusia, no mucho de la China en ese entonces, porque en ese entonces la China era pobre, 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 pobre. Lo que más recibía de Rusia era poder tener su gente más o menos más saludable. Mira, el cubano es más saludable que el americano, ¿verdad? Produce el país que produce más doctores para el mundo, más doctores por cápita. Imagínate, uno de los países más pobres del mundo, porque los Estados Unidos lo ha hecho así, y aún así producen más doctores para el mundo. Es que entonces, solo con eso, imagínate si los Estados Unidos no fuera como son y hubieran dejado cualquier país hacer lo que ellos piensen que sea mejor para su país. Y si no le gusta, pues es la población que tiene que decidir qué es lo que va a hacer con ese líder. Punto, ya. Así debería de ser. Pero no, Pasa no fue que, así. Entonces, como no fue así, yo no puedo decirte, ¿verdad?, que el comunismo en Cuba no trabajó. Así como yo no puedo decirte que si hubiese trabajado, es que yo no sé. La propia respuesta es no se sabe y no se va a saber hasta que se deje un país hacer lo que ellos decidan o el líder de ellos decida va a ser el bien para ese país. Y ya, ahí. Segundo, el único, pero entre Cuba y Venezuela, Boris, de lo que se ha visto, ¿dónde tú crees que exista realmente el comunismo autoritista? no, los dos son iguales. Los dos, ahorita, estamos hablando de ahorita, los dos son absolutamente iguales. No hay diferencia.
¿verdad? Y encima, no se puede comparar Cuba con Venezuela ahorita porque estamos hablando de lo que le ha empezado a pasar a Venezuela en los últimos 5 años, comparado a Cuba, que le comenzó hace, ¿qué? 70 años, Por eso por te digo, o favor. sea, pero entonces, ¿por qué en Venezuela, si no tenían ese embargo aún en ese tiempo, por qué no funcionó? No, porque, pues no, es que primero, no, es que no, repito, no se puede comparar. Estamos hablando que Venezuela tuvo todos esos años para seguir como estábamos los Estados No, no, Unidos, pero Canadá y digamos que todo tú eso. lo queríamos tomar como prueba, Ahora, decir, bueno, tuvimos un país comunista, que aún tenemos un país comunista como Venezuela, donde no había, en ese tiempo, no había el embargo. y Entonces, no, estaba no, funcionando el capitalismo allá, porque eso es lo que tenía. no, pero pero con Chávez, no, ya había el embargo. Con Chávez, no, y por eso te digo, este amigo venezolano te dice, cuando entró Chávez, dice, sí, bajaron un poco, pero tampoco no era la buena mierda según él como es ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Chávez cuando entró, él quería el socialismo, no quería el comunismo. Y aquí voy cuando la gente no sabe la diferencia. Porque cuando hablan del socialismo, siempre dicen, mira lo que es Venezuela. Porque cuando entró Chávez, hasta él entró el socialismo y que Maduro está repitiendo esa misma palabra, pero no es el socialismo ya, eso es comunismo. Pero cuando entró Chávez era el socialismo. Entonces, para el pobre ignorante que cuando piensa socialismo se va directamente a Venezuela y dicen, vieron, no funciona. Canadá, este es un país socialista. Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Bélgica, ¿verdad? Los Países Bajos, Mónaco, Noruega, Suecia, Inglaterra, Gales, Irlanda. Estamos hablando, todos esos países, todos son socialistas, todos. Entonces, lo chistoso es que cuando la mayoría de la gente habla del socialismo y dicen, miren lo que pasó en Venezuela, ustedes lo que quieren es lo que está pasando en Venezuela. Israel, Israel, un país que ahorita yo creo que más de la mitad de la población del mundo odia, socialista, tienen medicina y universidades gratis para su población. Eso ya, para mí eso ya está un poco yendo más al comunismo, ¿no? Porque literalmente tienen todo gratis en Israel, todo, todo. Para mí eso Eh, ya más un poco a lo comunista. Pero el socialismo te dice no. Dice, hay que buscar el bienestar para todos, pero al mismo tiempo uno tiene la libertad no solamente de expresarse, de abrir su propio negocio, no poder censurar a nadie, sino que, hey, aquí estamos libres. Pero también hay que quitarle un poco más de taxes a la población, asegurándonos que todos estemos saludables y educados, porque un pueblo saludable y educado se supone que va a prosperar mejor, ¿no? sí. Entonces, ese es el socialismo. No es lo que tiene Venezuela, no es lo que tiene Cuba, no es lo que tiene Rusia, ¿verdad? Yo, para decirte la verdad, yo ni sé qué tiene Rusia, porque era comunista, se fue a capitalista, entró ya sabemos, yo no quiero mencionar nombres de líderes porque yo no sé qué va a hacer YouTube, ¿verdad? Pero ya sabemos quién entró, ¿verdad? Ya que rima con el plato famoso canadiense Putin, ¿verdad? Y yo no sé qué mierda es. Yo no sé si es dictador y yo, la verdad, yo no sé. Entonces, yo no puedo decir qué es lo que está haciendo Rusia. Pero hablando de hoy, así como estamos, los Estados Unidos es considerado un país capitalista, 100%. Ellos dicen, somos capitalistas y hasta quieren quitar, sabemos lo que ciertas leyes que quieren hacer ahorita para quitar hasta Pero es que también son casi parecidas las mismas cosas. el capitalista y el socialismo. No, el socialismo con el comunismo. Ok. Sí, pero la diferencia que es, yo creo que la mayoría de la gente va a decir la diferencia, las pocas diferencias son una de las más importantes, que es
la libertad de expresarse. Yo creo que eso a sea, la mayoría de la está gente, el nivel de control y propiedad, el papel del sí, Estado, la fase y distribución, y son esos tipos de tres cosas, porque de ahí las dos son anticapitalismo. sí, El- porque lo el- que es capitalismo 100%, ¿verdad? Si te mueres de hambre, pues esa es cosa tuya, problema tuya. las Si dos vas al, creen también en la propiedad colectiva. sí, sí, que es bueno, pero en el que es capitalista al 100% te dice, mira, si no puedes pagar un doctor, ese es tu problema. ¿Por qué no empezaste a ahorrar de cuando tenías 3 años? Yo no sé. Ellos te dicen, eso no es mi problema. Ese es el capitalismo. Cada quien, la ley de la jungla, ¿no? A ver, Mira, por ejemplo, en el socialismo, la propiedad privada, lo que piensan ellos es que permiten la propiedad privada de bienes personales y pequeñas empresas. El Estado solo sí, controla sectores estratégicos como la salud, educación, en una economía mixta. En cambio, en el comunismo exige la abolición total de la propiedad privada de todos los medios de producción, que pasa a ser propiedad del Estado. sí. ¿Eh? Y yo creo que eso es algo muy importante que la mayoría de la gente puede decir, mira, mientras no me quites mi propiedad privada, mientras yo pueda, ¿verdad? Tener lo que yo he trabajado, para mí no hay Y lo problema. mismo en el comunismo, digo, comunismo, en el El capitalismo, capitalismo, o sí, el socialismo busca reformarlo, en cambio el eh, comunismo busca eliminarlo. exacto, exacto. Entonces, pero em, por ejemplo, en mi opinión, ¿verdad? Y repito, Canadá es un país socialista, ¿ok? Y bueno, y, así, y lo voy a poner en la misma manera que te voy a dar el mismo ejemplo que tú diste, ¿verdad? Así como hay jefes malos, hay jefes buenos. Que sí que tampoco no puedo decir que todos los países que son socialistas son los mejores, porque como tú dijiste, ¿verdad? Bueno, depende de quién es el líder de ese país, también la puede cagar. Puede ser pendejadas que dejen al pueblo más pobre, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que vive en Países Bajos te puede decir que están mejores que la gente que vive en Canadá, literalmente. Hacen mejor, más plata, allá por lo menos las universidades son gratis, aquí no, aquí uno tiene que pagar la universidad. Entonces, ¿por qué? Porque quizás, no ¿Cómo que sé, no hay que pagar la universidad? Aquí tenemos que pagar la universidad en Canadá. yo dije, aquí en Canadá hay que pagarlas, Oh, pero en te Países entendí, Bajos, por ejemplo, te no, entendí mal. ¿verdad? Entonces, y repito, y Canadá tiene mejores recursos naturales que los Países Bajos. Entonces, obviamente, ¿verdad? Se ha manejado la plata peor acá que en el ejemplo Aquí, que estoy dando aquí, como por Países Bajos. ejemplo, aquí es bastante, te controlan mucho, ¿no? Entonces, no sé si el Sí, socialismo tiene que ver con eso también, que te controlan. pero Entonces, a ¿y lo Estados que Unidos qué vendría a ser? ¿También socialista? no, los Estados Unidos se consideran capitalistas, aunque sí tienen cosas que van al socialismo, que es lo que quieren eliminar, como, como le dicen allá cuando uno se retira, que tiene derecho a lo que ha metido el Social Security, le dicen allá, Ya. ¿verdad? Y quieren eliminar todo eso, ¿verdad? Entonces, la cosa es que quieren eliminar lo poco de socialista que tienen los Estados Unidos, lo quieren eliminar. Entonces, y yo no sé, le quieren quitar comida a la gente más pobre que usa, allá le dicen food stamps, ¿verdad? Se la quieren quitar todo, ¿verdad? Entonces, yo no sé. Y, o Pero sea, mi pregunta, siento, mi pregunta original era, si tenemos a los Estados Unidos como el mejor ejemplo que hay de un país capitalista y tenemos a la China como un ejemplo del comunismo. Entonces, estamos hablando de los dos extremos ahí. No estoy hablando del socialismo, porque en mi opinión el socialismo es lo mejor que hay. Y repito, te puedo mencionar no solamente países europeos que lo tienen casi a la perfección. Estoy hablando de los dos extremos. Entonces, mi pregunta, si esos son los dos mejores ejemplos que tenemos, ¿por qué nos hemos comido
la mentira del comunismo es lo peor que hay. Si es un país ahorita la China más avanzado y produciendo más millonarios. Por esto, la gente, la gente se alimenta por los ojos, no por el conocimiento. Entonces, yo lo que veo es mucha gente, te doy un ejemplo, por eso te digo que, digamos, que en estos países avanzados te ponen toda la información en la televisión. El carrazo, que trabajando acá tú consigues este carrazo. Todo lo ven como materialismo, material. Y eso es lo que hace el capitalismo, porque es un sistema económico y social que se ha convertido ¿cómo se llama? En una forma dominante de organización económica en casi en todo el mundo. ¿Ok? Entonces se basa en la propiedad privada, el mercado libre y busca del beneficio. Entonces, que la gente no, que si quieren comprar propiedades para hacerse plata, el que trabaja más, que todo esto. Entonces, pienso yo que el capitalismo te ciega, así que las personas que no leen, pienso que te ciegan, como te digo, les gusta esto. Y como dice, por la plata baila el mono, canción de Wilfrido Vargas. Por la plata baila el mono, brother. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes te dan tres países, ¿ok? Y te dicen, bueno, en este país, cuando vienes acá, vas a tener doctor gratis, educación gratis, pero eso sí, vas a comer lo mismo que comen todos, la misma cantidad me refiero, la misma cantidad que comen todos, vas a vivir igual que todo el mundo, y no vas a poder, ¿cómo se llama? Conseguir, quizás con lo que estamos haciendo, no vamos a conseguir vivir bien como otras personas. ¿Ok? Vas al otro lugar donde está en este caso, digamos, como el caso de China, donde ves que también te proponen lo mismo, pero si te dicen ahí vamos a vivir mejor, si vamos a poder tener cosas avanzadas, vamos a tener mejor, vas a poder tener carros, vas a poder tener eso, y te ponen el tercer país como sería como Estados Unidos, donde te dicen, aquí trabajas, te puedes comprar tu casa, tienes derecho a libertad de expresión, tienes estas cosas, bla, 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 bla. Entonces la gente se pone a elegir y dice, yo me voy a tal parte, no voy a salir adelante. Voy a ser igual que todo el mundo. Vas a la China, sí, no tengo libertad de expresión, si quieren me matan, porque sí, Ujú. para el que piensa eso, ¿no? De que haces algo malo, no puedes expresarte en nada, no puedes ni expresarte sobre la política ni nada, porque creo que joden a tu familia, no sé, eso he escuchado. Y, pero sí, vas a tener carro y vas a tener tus cosas como acá en Estados Unidos o en Canadá. En cambio, vas al otro lugar y dices, no, acá vas a tener plata de acuerdo a lo que tú quieres. Si quieres, vas a tener poca o si quieres tener bastante, pero vas a tener crédito como loco, que ahí es el lucro de lo que vive la gente. Entonces, ¿tú qué crees que la gente va a elegir? Entonces, Pero mira, cada quien vende su producto. El comunismo vende su producto, el socialismo vende su producto, el capitalismo también. Entonces, yo me acuerdo que en Ecuador estaba un presidente que se llamaba Rafael Correa. Yo ya estaba acá y cuando yo escuché que incluso en una de sus leyes él había dicho que iba a haber lo que hubo creo que en Venezuela, de eso de quitar o sea, o sea, si tú tenías una propiedad ya, pero estaba vacía, o sea, tú tenías una casa y nadie la estaba usando, la gente que no tenía casa iba a tener derecho a agarrarse esa casa, mm, ¿ok? Eso estaba mal. sí, También iba a haber problema con la cuestión esta de las herencias. Me pareció que escuché que creo que cosas que no podías heredar de tus padres, no sé cómo era la vaina, pero el man quería meter el socialismo dentro del país.
Entonces la gente se le, Eso no es socialismo, el comunismo. bueno, Eso no pero es lo más lo socialismo. pintaba como un partido socialista. Mm. ¿Ok? Pero a lo que voy yo es que con Ecuador no se puede todavía, porque uno nunca sabe. eh, es porque casi una buena cantidad de población del país se fue. Y la gente que se va tiende a regresar a su país, a visitar y todo. Entonces, vas viendo que pueden conocer otros países que pueden conseguir lo que conocen. Y lastimosamente, digo lastimosamente porque a veces no es que se, como te venden el producto. ¿Y quién es el primer país que nos vende el producto a nosotros? Estados Unidos o Canadá. Sí, Tú no, allá en Ecuador no es que llegan noticias de China. Llegan, sí, pero yo siempre he dicho que la noticia se transforma cuando ya llega a tu televisión. No te enseñan cómo se vive realmente la verdad de China o la verdad de la Unión Soviética como era antes. Yo recién me enteré eso de sí, un señor, como te digo, de la Unión Soviética. Él decía que Serbia era parte de la Unión Soviética, me decía. sí, sí. Y él decía que No, ellos no no, tenían Serbia no. Serbia era parte de lo que era, ¿cómo se llama? No Checoslovaquia, que ya no existe, sino que el Yugoslavia, otro, pero Yugoslavia. Yugoslavia era de la Unión Soviética. Sí, fue, Pero, yo creo que, pero pero eso fue bueno. antes de los 70. Yo no sé No, qué no, tan pero él me viejo estaba es. contando más o menos eso, que decían que allá nunca te ibas a dormir con la barriga vacía. O nunca te ibas a dormir estresado pensando de que cómo mierda hago para pagar un bill, una factura o algo. Entonces, en cambio aquí, sí, el capitalismo te lo ponen como que apota, lo bacano. Pero creo que el 90% de la gente se va a dormir pensando en cómo carajo dejo de trabajar para pagar ese bill o esa factura. En el comunismo, yo no sé, o sea, sí creo que, o sea, yo te he escuchado varias teorías de muchos amigos cubanos que he tenido yo. Unos están a favor, otros están en contra. Pero da la casualidad que los que están en contra son los que están acá. En cambio, los que están a favor están allá. Sí, pero ahí te va a Entonces, decir alguien que si está allá, te está diciendo que está a favor porque lo tienen amenazado, ¿no? exacto, o sea, Y puede ser. es bien Mira, yo difícil no, saberlo. Yo tenía un amigo sí, cubano que él venía acá, hacía su plata y se regresaba a su país. Porque él decía que él allá vivía bien porque lo que traía le daba para vivir, porque bueno, se inventaba, decían que allá tienen una tarjeta para, para la comida, no sé cómo es la no comida del sé, mes. sí. Eh, pero entonces, pero igual con la platita que él llevaba aquí, se hizo su casa y a veces hacían compras de contrabando, porque a veces había lugares donde tú podías ir, que él decía que iban a comprar si querían más arroz y cosas así. Pero Mira, él decía, yo yo, regreso allá. yo Incluso una de conocí, las experiencias de él, se aguantó casi 6 meses, brother. No sé cómo hizo, o capaz estoy exagerando, con el dolor de muela. Hice porque decía, no, yo me voy a Cuba porque en Cuba no me cobran. ya. En cambio acá, Mira, te cobran. yo en Miami cuando vivía allá, yo conocí cubanos que igual, ¿verdad? Que no, es que los que salen de ahí, de Cuba, te dicen que Cuba es lo peor, pero sí conocí a uno que otro que me dijeron a mí que estaban pensando dos veces de por qué fueron a Miami. Te digo por qué. Porque, y esta fue la respuesta de ellos, porque allá en Cuba me decían, nunca yo preocuparme que alguien me iba a robar o que iba a entrar alguien en una escuela y a empezar a matar niños. Es que eso jamás, jamás. Lo mismo en Eso no China. pasa ni por una pesadilla. Lo mismo en China. Lo mismo en China, sí, ¿verdad? Entonces, hay gente que, Hay gente que sale en esas cosas en la YouTube haciendo videos que van allá y donde ellos dicen, aquí yo no me tengo que preocupar porque aquí me dicen que es bien seguro. Incluso, no sé si será todavía así, pero tienen prohibido acercarse a veces a los cubanos, a los turistas, yo no sé qué tal. La policía los está cuidando y todas esas cosas, no sé, pero bueno.
Pero dicen Pues que la gente es amable y todas las cosas. sí, también uno ve, enseñan, uno va a Arabia Saudita, uno va ¿cómo se llama? A esos países, a Qatar, y literalmente dejan las llaves así, en el carro, así, que alguien puede venir y puta, abrir las puertas y dice, lo puedes ahí toda la noche. Nada, ahí nadie te va a robar nada. ¿Y allá qué? Oye, allá qué, universidades gratis, salud gratis. Allá uno no paga taxes, ¿verdad? Y Arabia Saudita tiene, Canadá tiene más recursos que Arabia Saudita. Y allá nadie paga taxes, todo es gratis. La cosa para el gobierno es, mira, vive lo mejor que tú puedas vivir. La pregunta está, ¿ellos se dejaron lavar el cerebro o Ah, nosotros nos estamos lavando el cerebro? O sea, es bien difícil, ¿no? O sea, porque uno no vive en ese momento lo que está pasando. Pero yo siempre he dicho, te voy a poner un ejemplo, va a sonar bien tonto. ¿Por qué los doctores no existen? ¿por qué qué? ¿Por qué los doctores existen? Se supone para curarnos, ¿no? Si no nos enfermáramos, Bueno, ok, pero para... lo mismo. Sí. ¿Por qué Messi llegó a ser Messi? Porque ¿por qué Messi llegó a ser Porque Messi? había gente que le quería quitar el balón y él no podía. Pero si no hubiera existido esa gente, se hacía aburrido. ¿Ok? Entonces, Sí, sí, no, entonces, entiendo, pero Voy con Estados Unidos. ¿Por qué crees que crean esos problemas, esas dificultades? Porque es la única manera de ellos poder vender su producto. Nosotros tenemos el mejor armamento y todas las cuestiones. ¿Por qué no te le paras a China o a Rusia? A ver, te le vas y te le paras a es que no Venezuela. puede. Sí, es que no pueden, no pueden, y no han podido desde 1800 y pico. Eso ya lo han comprobado. Pero, Me acuerdo que mira, la presidenta de Argentina, la Grisner, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se llama la presidenta de Argentina. oh, no, 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 En ese, no, ¿mandé? no. El presidente de Argentina es Milei. No, la presidenta, la que estaba antes. Oh, antes. Oh, sí, 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 la Bueno, mujer, sí, en la, en esto de la ONU, no sé, o no sé, sí. bueno, se reía cuando dice que se enteró de que Estados Unidos lo tenía en Venezuela como una amenaza de guerra, como que o sea, que ella se reía y decía, ¿de qué país de América se le puede parar a Estados Unidos? Entonces, ellos sí quieren hacerse el fuerte así, pero eso es como te lo venden. O que aquí te damos la mejor educación. Ya, pues sí, te dan la escuela, pero tienes que pagar. Sí. Acá, mejora en Canadá, dicen, te damos la educación gratis Hasta cierto punto, sí. hasta cierto punto, pero ya cuando llegas a la universidad tienes que pagar, tienes que Pero no hacer es como todas los estas vainas. Estados Unidos. Uf, Exacto. Entonces, la diferencia. a eso es lo que yo voy. Entonces, yo lo que te digo, si el comunismo es bueno o malo, eso yo lo dejo a discreción de la persona que mm, lea, que aprenda a leer y que aprenda a ser un poquito de mente abierta, de darse cuenta de que no todo lo bonito es lo bueno. No, mira, En y estos yo, países te venden el mejor futuro del mundo, entre comillas, el mejor futuro del mundo. Pero aquí todavía existe el pobre, el rico y todas esas cosas. Si realmente fuera el país que todos sobresalen, no hubiera pobreza. así es, así es. Y mira, yo quería preguntarte esto, ¿verdad? Y proponer esto. Y antes que me preguntes eso, la gente que está escuchando esto, denos sus comentarios, pongan ahí sus comentarios sobre si están gente cubana, Venezuela,
los venezolanos que escriban y nos dejen saber su situación. Y otra cosa, Mauricio, creo que en Cuba no existe la pobreza, si no me equivoco. Eso lo voy Bueno, a dejar para sí, que alguien me lo conteste. es que, No te sabría decir, ok, pero ok, ok, dos cosas antes que porque quería mencionar algo, pero te voy a responder en eso. Eso que en Cuba no existe la pobreza, eso depende de cómo tú lo ves, porque no existe la pobreza si lo vas a comparar acá. ¿A quién? no. Dejémonos, estoy comparando solo Cuba. Ok, entonces, eso es porque te quiero decir esto. Tienes razón, no existe, pero para un americano o un canadiense o un español o portugués, si tú lo sacas de su situación donde esté y lo pones en Cuba, así como está, te va a decir Cuba es pobre, aquí no hay nada, porque uno ya está acostumbrado a ciertas cosas. Claro, Pero pero por eso te hice la pregunta. ¿Tú crees que en Cuba existe, o sea, en Cuba, existir la pobreza o no? Y también le dejé la pregunta para los cubanos o sí, la gente que nos responda sobre eso. Yo creo que no, sí, pero mira, a lo que te iba a decir, pero es a tus expectativas, como tú dices. Es que sí, ya nosotros no podemos hablar mucho de eso porque nosotros ya somos lavados de cerebro. sí. O sea, Bueno, ya nos lavaron el ve, cerebro. Por sí, algo bueno, tú tienes computadora, por algo tú... Oye, si había un mancito que yo lo sigo en el YouTube. Él fue a Cuba y hasta para ver noticias o programas de televisión tienen que mandar a pedir a Estados Unidos. Yo creo que les mandan por un USB y los ponen y ven, comienzan a ver programas de televisión, de novelas y hasta noticias que ya han pasado hace tiempo. sí, pero ¿Ok? mira, yo repito, cuando un país le han puesto un embargo ya por 70 años, no, I'm sorry, pero no, uno no puede decir, no, es que, no, lo cagaron hace 70 años y no han mantenido así en el suelo. No, Pero por qué evitar que vean información internacional? bueno, espera, eso también depende. Si son ellos, si son los gringos que evitan, como tú quieres decir, o en este ejemplo puede ser el propio régimen cubano, He ¿verdad? Que no escuchado que el régimen quiere, cubano, como te eh, digo, no sé. He espera, escuchado de las pero personas ¿por que me han qué? dicho acá. ¿Pero por qué? Porque no quiere que le laven el cerebro, ¿verdad? Mira, Pero ahí yo te, también voy y te digo, mira, ¿tienen miedo a qué? Mira, la razón que hice esta pregunta es porque en las redes sociales yo he visto bastante gente poner cosas que se nota que no solamente le han lavado el cerebro, pero como que lo, es que lo pendejo se le pega a uno bien fácil, ¿verdad? Am, y la razón y te hice la pregunta a ti y para el resto del público, es que no todos los que nos están vendiendo es real. Imagínate, imagínate a un pobre chino, a un coreano del norte o a un ruso, también, porque es lo mismo viceversa, también la manera que le están lavando el cerebro de nosotros, de los que vivimos en el oeste. ¿Me entiendes? Porque hay lavado de cerebro de los dos lados. O sea, ¿Verdad? Entonces, al final, el bla, 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 no importa para nada. Lo que importa es, hay que ver cómo están viviendo esa gente, porque esa es la prueba. Si de verdad algo es bueno, malo, insignificativo, es la prueba. No el qué me están diciendo, qué he escuchado, no, la prueba. Y por eso yo te dije, ¿verdad? Y te puse el ejemplo. Si estamos hablando de los dos peores casos, gringos y chinos, los dos peores, ¿verdad? ¿Quién está viviendo mejor? ¿Quién tiene lo que tiene? ¿Quién es más avanzado? ¿Quién son más educados? ¿Quién? Entonces, ahí para mí es la prueba. Ahora, de ahí sí se puede, después de eso, ya sabiendo eso, ya educándose, de ahí uno puede decir, bueno, pero es que
Eso de no tener libertad o propiedad no me gusta. Ah, bueno, está bien. Entonces me voy a este lado. Pero ya sabiendo y ser consciente que no es porque es mejor, sino es porque hay cosas que yo prefiero, sabiendo que puede ser que tenga dos trabajos, puede ser que no vea a mis hijos durante el día porque me toque trabajar dos trabajos, ¿me entiendes? Ah, Mientras en lo que el pasa es otro que la lado gente no tiene que vas a ver educarse. eso. La, A eso voy. la gente Mm, tiene que educarse, pero yo sí creo que los líderes deberían dejar eso a discreción de cada persona. O sea, yo no sí, creo que el líder debe tomarse el derecho de decir, no pongas información, no traigas noticias, no traigas nada internacional porque no quiero que se corrompa la gente. Un ejemplo. ¿Ok? no, yo estoy de Eh, acuerdo. Ahora, eso debería ser, ¿sabes qué? Nosotros vamos a traer la información, ya eres tú si quieres que tu familia se entere de eso, pero de antemano decimos, lo que vas a vivir allá no es lo mismo que vas a vivir acá, ya es cuestión tuya, haz tu propia investigación, pero en cambio en Cuba lo prohíben. Ahora, yo sí Sí, quisiera que contesten y me dejen un mensaje si es que en Cuba realmente prohíben las imágenes internacionales por el mismo régimen o es que Estados Unidos no deja llegar información. Y otra cosa que te decía era, por ejemplo, aquí en Canadá están los menonitas sí, y son gente que viven sin, que no tienen electricidad, incluso cuando tú pasas al lado se esconden y se quieren, o sea, es de acuerdo a la discreción, pero no es que está uno, ellos no, nadie los está obligando a ellos a vivir así, ni que ellos te están obligando a vivir. O sea, yo creo que es discreción. Pero, bueno, esto podemos alargar este tema y hablar por años o por días, mejor dicho, esta pendejada. sí. Porque es No, como mira, hablar es como hablar de las religiones. Pero yo sí creo esto, que todo depende de uno. Puedes tener el líder más desgraciado, pero también todo depende de uno. No se puede, no puedes hacer nada, lastimosamente, por algo son líderes. Y si tú eres la oveja, como dicen, o eres oveja negra o eres como las otras ovejas. Si sí, tú eres la y oveja mira, negra de tu país, ándate de ese país. Y nada más. sí, y yo lo único para mí que quiero que ojalá se meta en el cerebro, que es que mm, el otro lado, el otro lado, si para el otro lado de uno es el comunismo o el socialismo o el capitalismo, no importa, ¿verdad? Y son tres cosas diferentes. Eso es algo que quería mencionar también, que el que está confundiendo uno con el otro, por favor, mejor quédese con la boca callada, porque suena como un buen estúpido. Pero el otro lado no es malo. A mí no me importa de qué lado es. No, no es malo, ¿verdad? Que Lo que pasa es que vas a solo, perder algo. sí, es que en cualquiera, sí, eso, Bueno, lo que bueno, tienes aquí no lo vas a tener allá y lo que tienes allá no lo tienes aquí. sí. Y aquí es donde, en mi opinión, yo creo que el socialismo es el único que te da lo mejor de los dos, ¿verdad? Sí se impone bien. ¿Cómo? Y puedo repetir los países que lo tienen, que cuando la gente va a visitar, todos se quedan, wow, qué bonito, qué limpio, y cuánta gente, mire, esto se pueden, si quieren, lo pueden buscar también. ¿Cuántos americanos, canadienses se van a esos países a estudiar de gratis? Porque en esas universidades no solamente es gratis para el propio ciudadano de ellos, sino que Sí, también para el extranjero. sí. La cosa es gratis, la educación es gratis. Hay varios que se van allá. Entonces, y todos esos son socialistas. Y todos esos tienen sus propiedades. Y Y, pueden abrir pero sus tienes que negocios. trabajar, cuando tú estudias en esos países, tienes que trabajar por de 1 a 2 años, creo que es. Y Y ya de está ahí te bien. puedes ir si quieres. O sea, no Y está mal. claro que no. Te recibes una Mira, educación y que hasta se quedan en su, dependiendo, las personas y que no, se pero quiero quedan. decir, no, no solamente pueden recibir la educación, hasta dependiendo de qué trabajo, de esos 2 años que trabajen, hasta pueden tener su propiedad allá si quieren, y de ahí regresarse No. ahí Yo lo a que cualquier creo otro que las país. personas que se quedan en sus países son las personas que han sabido leer información de todo, entonces han sabido decidir. En cambio, las personas que están salta aquí, salta acá, es porque todo se lo dejan entrar por los ojos. Creen que ver
creen que ver Puede carrazos, ser. creen que ver casa y todo, entonces dicen, no, mejor es allá. Oh, no, mejor es allá. Y mejor es acá. Entonces, no, o sea, eh, por eso digo, o sea, lastimosamente, para mí, el comunismo es una buena teoría, pero en la práctica es lo difícil. Para el que Sí, no eso tiene sí. buen corazón pero si te imaginas si, digamos, Cuba hubiera sido China, o sea, si hubiera tenido un líder así que no pensó en enriquecerse. Imagínate lo mismo con Venezuela y todas las cosas. Entonces, pero eso siempre va a ser un sueño, ¿no? Ya ahorita ya no se puede hacer nada. Pero estuvo bueno el tema, Mauricio. Muy bueno el tema, la verdad que, mejor dicho, la pregunta. Así que, muchachos, ¿qué piensan ustedes? ¿El comunismo es bueno o es malo? Así que déjennos sus comentarios. Aceptamos cualquier crítica. Pues no Bienvenidos. importa lo que sea, lo importante es que empezar a armar una comunidad que sepa criticar o mejor dicho, sepa comentar sobre todos los temas que hablamos nosotros. ¿Ok, Mauricio? Sí, mira, Pues te cuidas. te cuidas y no se olviden, lean, aunque sea una hora, los hace más inteligentes. Sí, Se cuidan. Nos vemos. cuídate. Chao. Saludos a la familia. Chao.